Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a todos. Qué lindo domingo. Vamos a comenzar hoy, como la mayoría sabe, una nueva serie en el libro de Ageo, libro del Antiguo Testamento. Como expliqué en el grupo, para que tengamos una dieta variada en cuanto a libros, en cuanto a mensajes. Vamos a estar alternando el libro de Marcos, el libro de Ageo, Lucas se encarga de Colosenses, y así sucesivamente vamos a ir. ¿Verdad que cuesta encontrar Esdras? Yo tuve que buscar unos cuantos. Ageo va a ser nuestro texto principal, capítulo 1. Bienvenidos a los niños también, ellos son parte de nuestra comunidad, nuestro culto, adolescentes, jóvenes. Bienvenidos a ustedes también. Ageo capítulo 1, verso 1 al 4. Vamos a darle lectura. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: ¿qué decía la palabra de Dios? El profeta: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Versículo 5, pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. En la mañana de hoy vamos, como dije, ya a comenzar a estudiar este libro, que es uno de los considerados como profetas menores. Profetas menores en cuanto a la extensión del libro, no así en importancia, pues solo tiene 2 capítulos. Lamentablemente, este libro y otros del Antiguo Testamento los tenemos muy descuidados. No lo leemos, no lo estudiamos. Y no es común que en las iglesias se estudien de forma expositiva este tipo de libros. Sin embargo, esto es un error porque la Biblia dice que toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios y es útil, como dice 2 Timoteo 3:16. Y también el apóstol Pablo en Romanos 15:4 dice que todas las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces es un error dejar el Antiguo Testamento como si fuera que ya no nos sirve. Y este libro en particular, hermanos, es un llamado. Y yo quiero que entendamos esto. Este libro en particular es un llamado de parte de Dios a su pueblo. A su pueblo de aquel entonces y a su pueblo actual. De sacudirse de la apatía. ¿Qué es la apatía? Desinterés, desmotivación, falta de motivación. Este libro es un llamado a ordenar nuestras prioridades para que el reino avance aquí en la tierra. Hermanos, que Dios use estos mensajes para animar nuestras almas hoy y en los siguientes mensajes. He orado por esto y hoy vamos a ver 2 puntos y vamos a comenzar hablando
del contexto histórico del libro. Vamos a hablar del contexto histórico del libro. Es muy importante entender eso para ir estudiando. Es decir, ¿en qué escenario se desarrolló este mensaje de Ageo? En otras palabras, ¿en qué momento de la vida de los israelitas vino este mensaje? A esto le llamamos contexto. Ageo fue el primer profeta que ministró a Israel después del exilio. Si ustedes leen, Israel fue llevado al exilio por la desobediencia. Dios había permitido que un rey llamado Nabucodonosor destruya el templo de Jerusalén y una gran cantidad de judíos fueron llevados al exilio durante 70 años. Esos judíos que tenían entre 25, 30, 35 años murieron en Babilonia. La mayoría de los adultos murieron en Babilonia. Pero Dios mantenía al pueblo con la esperanza de que algún momento regresarían del exilio para reconstruir la ciudad y el templo. Finalmente, Dios cumple esa promesa cuando Ciro, el gran rey persa, emitió un decreto en el año 538 a.C., permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Y de esa manera, aunque Ciro no lo sabía, él estaba cumpliendo lo que Isaías ya había profetizado antes. Isaías había profetizado 300 años antes que un rey llamado Ciro, lo llama por nombre, eso es impresionante. Ahí pueden leerlo ahí en Isaías 45, 1 al 13, donde Isaías menciona a Ciro por nombre. Le dice, este hombre les va a dar libertad del exilio. Al año siguiente de ese decreto, en el año 537, unos 50.000 judíos regresaron a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel. Zorobabel era un descendiente del rey David y bajo la guía espiritual de un sumo sacerdote llamado Josué. Tan pronto como regresaron a Jerusalén, dice Esdras, y ahí yo quiero que abran un poco Esdras para mirar por lo menos. Esdras 3:3 dice que repararon el altar para los sacrificios y pusieron los cimientos para reedificar el templo. Así que todo parecía estar marchando bien hasta que algunas tribus vecinas comenzaron a oponerse a los judíos para que reconstruyan el templo. Y especialmente eran los vecinos, los samaritanos. Comenzaron a encontrar oposición al querer ellos reconstruir el templo donde ellos hacían su sacrificio. Y siempre, hermanos, vamos a encontrar oposición cuando queremos a Dios más cerca, que sea más importante en nuestra vida. Siempre vamos a encontrar oposición. Pero cuando este Ciro muere en batalla, su sucesor, que se llamaba el rey Asuero, comenzó a recibir presiones para que se detenga la construcción del templo. Y poco a poco, estos judíos regresaron del exilio, que habían regresado del exilio con esa misión de reconstruir el templo, fueron acostumbrándose de a poco a celebrar sus sacrificios así así sobre cualquier piedra. Y de paso, estaban muy sumidos en sus propios negocios. Mientras se involucraban de lleno en sus negocios, en sus propios asuntos, ellos hacían ese sacrificio así a las medias, sin reconstruir el altar. Esa lamentable condición se mantuvo así por 16 años. Hasta aquí un pequeño resumen. Ellos llegan del exilio, llegan a Jerusalén, querían reconstruir el templo, encontraron oposición.
se desanimaron y dejaron así como estaba. Pasaron 16 años, cada uno de ellos se metieron en sus propias cosas, en sus propios negocios, y se olvidaron de la misión que Dios les había dado. Esta lamentable condición se mantuvo por 16 años hasta que Dios levantó a 2 de sus profetas, Zacarías y Ageo. Es como diciendo, Dios, ya es suficiente de la apatía que están sumidos. Entonces le voy a enviar un profeta, le voy a tocar la puerta para recordarles que ellos vinieron del exilio no para esto, no para vivir sus propias vidas, no para sus negocios, sino para venir a reconstruir el templo y habitar Jerusalén. Es en ese contexto, hermanos, que Ageo pronuncia 4 mensajes del Señor que son los que encontramos en este libro. Estos mensajes fueron pronunciados en un periodo de 4 meses en el año 520. Y Ageo es cuidadoso en fechar, en ponerle fecha a su mensaje, y más adelante vamos a ver por qué. Si vamos a traducir en nuestras fechas actuales, si ustedes ven o leen el primer capítulo o los 2 capítulos de Ageo en la traducción, nueva traducción viviente, van a ver nuestras fechas actuales escritas. Que el primer mensaje fue el 29 de agosto, el segundo mensaje fue el 21 de septiembre, el tercer mensaje 17 de octubre, el cuarto mensaje 18 de diciembre. Son 4 mensajes a lo largo de este breve tiempo. Así que fue un ministerio muy breve de Ageo, que tuvo enormes repercusiones en la historia de Israel. Esos 4 mensajes hicieron estragos en el pueblo de Israel, que estaba adormecido, apático, con sus prioridades totalmente desordenadas. Este ministerio de Ageo también tuvo una repercusión enorme en la redención general que nosotros hacemos parte hoy. Dios, hermanos, estaba despertando a su pueblo de su apatía espiritual por medio de su palabra. Y la palabra de Dios juega un papel protagónico en el libro de Ageo, porque se menciona 23 veces expresiones como vino la palabra del Señor o así dice el Señor. Mostrando así a Ageo que no era solo una opinión de él, sino que era un mensaje de Dios. Sino que Dios mismo se estaba acercando por medio de su palabra para despertar sus corazones y traerlos de vuelta a Él. Es por eso, hermanos, que es tan importante que nosotros nos expongamos a la palabra de Dios. Expongamos a nuestros hijos a la palabra de Dios. Y acá, hoy y domingo tras domingo, hermanos, pasa lo mismo cuando nos reunimos. Dios está a través de su palabra llamándonos a la acción, llamándonos para volver a Él, obrando arrepentimiento en su pueblo y en los perdidos. Esto pasa cada domingo cuando se abre su palabra y se expone su palabra. Él santifica, Él despierta a los creyentes a través de su palabra. Pues Él mismo dijo en Isaías que su palabra no iba a volver vacía a Él, no iba a regresar vacía. Mientras que la palabra de Dios, hermanos, se predique en un púlpito, fielmente en una iglesia, el Espíritu Santo lo va a usar para salvar a las personas. Salvar a las personas. Santificar a los creyentes. De manera que, si tú te sientes como en un desierto en tu vida espiritual, hay esperanza. Hay esperanza para ti. A veces venimos en el culto con un corazón frío, como hielo.
Mientras todos están cantando y adorando a Dios, uno está pensando en otra cosa. O está presente corporalmente, pero en su mente está en otro lado. Si esa es tu condición, hay esperanza. ¿Y quién no ha pasado por ahí, no? ¿Quién no ha sentido eso en algún momento? La Biblia dice, la exposición de tu palabra alumbra. La exposición de tu palabra alumbra. Me voy a adelantar un poco. Y en el libro de Ageo, en el capítulo 2, versos 13 y 14 pueden mirar. Yo les voy a mostrar que eso fue precisamente lo que pasó cuando Ageo comenzó a predicar. Que la gente se despertó. Los judíos se despertaron. El alma de ellos se despertó. Versículo 13 y 14. Dice así. En el 1, 13 y 14, hermanos. No el 2. Entonces Ageo, enviado de Jehová, dice, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y ahí está la palabra. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Dios de los ejércitos, su Dios. ¿Cuándo fue que Ageo comenzó a predicar? Dice el día 1 del mes sexto. ¿Y cuándo se terminó la obra? El día 24 de ese mismo mes. Si vamos a hacer la cuenta, ¿cuántos años tenían con la labor detenida? 16 años. Y en 23 días la palabra de Dios transformó a la nación, transformó los corazones de los judíos. Lo que no hicieron en 16 años, hermanos, Dios lo hizo en 23 días. Porque su palabra es eficaz. Por eso, mis hermanos, no debemos permitir nunca que se sustituya la palabra de Dios en el púlpito por cosas más novedosas, cosas más divertidas, cosas más nuevas. Creo que es uno de nuestra función como líderes, nunca permitir que la palabra de Dios sea sustituido por cosas más novedosas. La palabra de Dios bien predicada es arma de doble filo. Entonces ese era el contexto, hermanos. Quería introducirles en ese contexto. Hoy vamos a ver más la parte introductoria para que podamos ir entendiendo más o menos, teniendo una idea en general acerca del libro de Ageo. ¿Cuál era el contenido del mensaje de Ageo? ¿Cuál era el mensaje que Ageo predicó? Versículos 2 al 4, capítulo 1. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice. Se nota que el pueblo andaba diciendo esto. Dios había escuchado eso. No ha llegado aún el tiempo. No es el tiempo todavía. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces dice, vino palabra de Jehová del Señor por medio de Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Es como que Dios le dice a ellos, ustedes se contradicen, ustedes dicen que no hay tiempo, pero al mismo tiempo ustedes habitan en sus casas hermosas, ustedes dedican mucho tiempo a sus casas, a sus vidas, a sus propias cosas, y mi casa está abandonada.
Sus casas están muy bonitas, le dice Dios. Y ustedes dicen que no hay tiempo. Mis hermanos, el mensaje de Ageo no es nada complicado. Podríamos resumirlo así. Ustedes están más preocupados por sus casas que por la casa mía, dice Dios. Es evidente, le dice Dios, que mi templo no es prioridad para ustedes. Sus prioridades están de cabeza, trastocadas. Es un mensaje muy claro. No es complicado el mensaje. Pero hermanos, lo que puede que no esté tan claro para nosotros, y aquí quiero explicar, era la importancia que tenía el templo para los israelitas. Para nosotros templo hoy no es muy de mucha importancia, pero para los israelitas el templo de Jerusalén era el símbolo de la presencia de Dios. Dios habitaba literalmente en ese templo. Ese templo representaba la presencia de Dios en medio de Israel. Y no pensemos que Dios quería que se le haga un templo, no. Lo que está detrás de esta amonestación, hermanos, es mucho más profundo. Tanto el tabernáculo durante el Éxodo, cuando ellos vivían en el desierto, como el templo de Salomón, eran donde Dios manifestaba su presencia y su gloria en medio de su pueblo. En ambos lugares Dios recreaba o representaba lo que Adán y Eva habían perdido por el pecado, esa comunión íntima con el Señor. Siempre me pregunté, si ustedes buscan la imagen del templo de Jerusalén y ven los detalles que tenía en el templo, es hermoso, hermoso en todos sus detalles. Palmeras esculpidas, granadas y un mar de bronce. Todas esas figuras servían como un recordatorio del huerto del Edén que a ellos habían perdido por su pecado. Y la gran bendición de Israel no fue que Dios los haya librado de la esclavitud de Egipto. La gran bendición fue la bendita posibilidad de volver a tener comunión con Él, así como Adán y Eva tuvieron con Él. Mis hermanos, de eso es lo que se trata la redención. Dios nos libra del pecado para que seamos suyos y para que podamos estar con Él en una deleitosa relación de adoración y amor. ¿Por qué es que Dios nos salvó? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para que busquemos nuestro propio destino? ¿Nuestro propio sueño? La redención se trata de eso, mis hermanos. Dios nos libra del pecado, nos compra, nos salva para Él, para que seamos suyos, para que podamos tener una relación con Él, de amor, de adoración. En el libro de Primera de Reyes, que no voy a citar, en la dedicación de este templo, que estamos hablando del templo de Salomón, Dios le dice a Salomón: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, le dice Dios. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Esa parte quiero que lo capten. Dice que en este templo estarían los ojos de Dios y el corazón de Dios. La presencia de Dios iba a estar en este templo. Dios le está diciendo: este templo de piedra, yo lo convertí en un santuario para mí. Mi nombre estará allí, mis ojos estarán allí, mi corazón estará allí. Y cuando ustedes oren, dice Dios, en este lugar yo escucharé como si estuvieran en el mismo cielo. Es por eso, hermanos, que la destrucción
Cuando Nabucodonosor destruye el templo de Jerusalén, fue un verdadero desastre para Israel. Nabucodonosor estaba destruyendo el corazón del pueblo durante la invasión babilónica. De esa manera sus enemigos le estaban privando de su más grande bendición, que era la presencia de Dios, representada en ese templo. De nada servía que el rey Ciro haya decretado la vuelta de los judíos si ellos no tenían el templo hecho, el templo ordenado, para seguir adorando a Dios y disfrutar de la presencia de Dios. Y si hay algo claro en el libro de Esdras, que voy a citar más adelante, que es donde se narra con más detalle el regreso de los judíos a Jerusalén, es que no había sucedido, este evento no había sucedido primariamente por la voluntad del rey Ciro, sino por la voluntad de Dios. Y ahí vamos a leer Esdras 1:1 al 3. Por favor, abran su Biblia ahí. Dice así: en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro. Vean ahí la soberanía de Dios, el poder de Dios, rey de Persia. Y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Ahí ustedes ven el decreto del rey Ciro. Primariamente, no fue para complacer a Ciro que ellos debían construir el templo, sino que era la voluntad expresa de Dios. Después de 70 años de exilio, después de 70 años de que Dios había perdido su templo donde Él habitaba, Dios le estaba trayendo a un grupo otra vez para reconstruir el templo. Dios quería que su pueblo volviera a disfrutarlo a Él y de su presencia. Por eso era tan grave, hermanos, esa apatía, ese descuido de Israel en los días de Ageo. Ellos estaban teniendo en poco la presencia de Dios. Al no ocuparse del templo, ellos le estaban diciendo a Dios: Dios, tú no eres prioridad para nosotros. Al no reconstruir el templo, ellos estaban diciéndole a Dios: Dios, tú no eres muy importante para nosotros, no estás entre los primeras prioridades en nuestra vida. Por eso era tan grave esa apatía, ese descuido de Israel en los días de Ageo, teniendo en poco la presencia de Dios y la gloria de Dios. Querida iglesia, queridos hermanos, es impresionante pensar, ¿verdad?, que el Dios del universo, un Dios que no necesita de nadie, quiera relacionarse con nosotros. Dios quiere tener comunión con nosotros. Es más, Él dio el primer paso en el Edén cuando Adán y Eva cayeron. Él dio el primer paso. Él quiso volver a restaurar esa comunión con nosotros. Y es una verdadera tragedia, hermanos. Y eso me gustaría que lo dimensionemos. Es una verdadera tragedia para nosotros como lo fue para Israel, que caigamos en tal apatía, que eso nos deje de sorprender.
Yo a veces le digo al Señor, ayúdame. Obra en nosotros para que volvamos a sorprendernos por esa obra, por ese deseo tuyo de que quieras tener comunión con nosotros. El Señor de señores, el Rey de reyes, todopoderoso, omnisciente y omnipotente, Dios hizo un pacto con nosotros para que seamos su pueblo. No nos deberíamos asombrar de eso. Es interesante notar que en los 38 versículos que encontramos en Ageo de este libro, el nombre de Yahvé, el Dios de pactos, se encuentra 32 veces. Dios se refiere a sí mismo como Dios de pactos y el énfasis. ¿Cuál es el énfasis del libro? Es que el Dios de pactos ha dejado de ser vuestra prioridad, dice Ageo. Si vamos a resumir el mensaje de Ageo en los 2 capítulos, este es el mensaje. Judíos que vinieron de Israel, de Babilonia, el Dios de pactos, el que les llamó para reconstruir el templo, ha dejado de ser prioridad para ustedes. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Y eso podemos aplicarlo tranquilamente también a nosotros en este día. Y cuando eso sucede, hermanos, cuando esa prioridad se da vuelta, hacemos un terrible intercambio. Sustituimos al Creador por las criaturas. Es la acusación también del apóstol Pablo ahí en Romanos a todo ser humano. Hay un autor que describió cuál es el proceso en nosotros cuando somos tentados a dejar a Dios. Escuchen. Dice este autor, con irresistible poder el deseo se apodera de la carne. No importa si se trata del deseo sexual, o de ambición, o deseo de venganza, o por la fama. El punto es que el gozo en Dios se extingue en nosotros. Y buscamos todo nuestro gozo en la criatura. En ese momento Dios deja de ser real para nosotros, pierde toda realidad y solo el deseo por la criatura es real. Y es interesante lo que él dice, Satanás no nos llena de odio hacia Dios, sino de olvido de Dios. Podemos hacernos esa pregunta. ¿Odio a Dios? No. Pero no me acuerdo de Dios. ¿Cuál es peor, verdad? Dios comienza a ser solo un concepto teológico sin relevancia y deja de ser una persona con la cual puedo relacionarme activamente. Hermanos, ustedes sienten esa realidad en sus vidas. Ustedes ven a Dios como una persona con la cual yo puedo relacionarme. Yo le hablo a ese Dios. Yo me dirijo a ese Dios. Hermanos, yo sé que todos luchamos con esto. A veces nos levantamos y nuestra mente ya voló allá, en nuestro trabajo, lo que vamos a hacer, qué vamos a cocinar, a quién le vamos a visitar. Y damos por hecho que Dios está ahí. Si Dios estuviera presente ahí, sin duda le diríamos, hola Señor, buen día Señor. Pero como no lo vemos, eso tiene que hacernos pensar, hermanos. Eso era lo que le estaba pasando a estos israelitas. En los días de Ageo, ellos estaban tan inmersos en sus propios asuntos y negocios
Y hermanos, nosotros estamos en una era donde ese tema nos puede absorber tranquilamente. Como muchos cristianos hoy realmente también han caído en eso. Que no tenían tiempo para ocuparse del templo, hablando de ellos. Y hermanos, cada vez que escuches templo, cuando hablamos del libro de Ageo, recuerda que eso simbolizaba la presencia de Dios. La excusa era, no tenemos tiempo. Y repito, estamos en una era donde la gente no tiene tiempo. O por lo menos eso la gente dice, yo no tengo tiempo. No hay tiempo para orar, para evangelizar, para congregar, etc. Dice Dios, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Y Dios había escuchado esto, Dios se había cansado de esta excusa. Ya pasaron 16 años y todavía no era tiempo. Es impresionante, hermanos, que el pecado que mora en nosotros, que mora en ti, en tu corazón y en mi corazón, es impresionante que ese pecado nos convenza de que nosotros tenemos una buena razón para no obedecer a Dios. Pero Dios, que nos conoce infinitamente y nos ama de una manera tierna, nos llama a recapacitar. Dios nos puede dar a canchepete, como se dice, nos puede, pero no, Él nos llama. Hermanos, no es que Dios nos necesite o necesite de nuestros dones y nuestro dinero. Él nos llama porque los necesitados somos nosotros. No Él. Dios no necesita nada de nosotros, hermanos. Él está con nosotros por puro placer, por pura voluntad de Él, por puro amor. Si Dios necesitara de nuestra compañía, Dios no sería Dios. Pero Él nos ama y no quiere que hagamos ese terrible intercambio de cambiarlo a Él por su creación. Esta es una acusación que Jeremías, el profeta Jeremías, también lanzó contra el pueblo cuando dijo, porque dos males ha cometido mi pueblo. Escuchen, me han abandonado a mí, Dios, dice Dios, que soy fuentes de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios le dice, a mi pueblo cometió dos pecados, me dejaron a mí, que yo soy la fuente de aguas vivas, el que puede saciar toda la sed. Me dejaron a un lado y ellos se fueron y cavaron cisternas, pozos rotos, que no retienen agua, que se secan. Y es exactamente lo mismo cuando nosotros dejamos a Dios a un lado, que cuando Dios no es prioridad en nuestra vida, lo que estamos haciendo es dejar al Creador y ocuparnos en su criatura, en sus bendiciones terrenales. Este retoque de prioridad no es otra cosa que idolatría. Cuando llega 8 de diciembre acá en Paraguay, muchos evangélicos, yo también antes, nos lanzamos a criticar a los católicos porque son unos idólatras. Nos jactamos porque no adoramos ninguna imagen. Pero en la práctica, hermanos, estamos adorando un montón de otras cosas. Podemos estar adorando nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestros cumpleaños, nuestros aniversarios, un montón de cosas que nosotros podíamos estar poniendo primero que Dios. Y eso también es idolatría. Idolatría incluye muchas cosas buenas, hermanos.
Muchas cosas buenas que hacemos puede ocupar el lugar de Dios. Y noten cómo Dios llama a la nación a reflexionar constantemente. Y quiero que vean el versículo 5. Versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Dios le está diciendo, mediten, piensen. Versículo 7 también dice, vuelve a decir, meditad sobre vuestros caminos. Y en el 2:15, ahora pues meditad en vuestro corazón. Y en el verso 2:18, meditad pues en vuestro corazón desde hoy en adelante, 4 veces. En esos 2 capítulos, Dios llama a su pueblo a meditar, a reflexionar. Consideren, reflexionen y mediten. 3 palabras, 3 verbos que indican acción. Apenas 16 años antes, estos israelitas estaban apasionados por Dios. Y eso sí que es una advertencia para nosotros. Dios en Apocalipsis le acusa a una de las iglesias porque perdió su primer amor. Tú puedes estar ardiendo como una antorcha un día, una temporada, y en la otra puedes estar totalmente apagado, totalmente apático, desmotivado, desinteresado. Si descuidamos ese día a día con Dios, vamos a terminar apagados. Eso es una ley. Y no estoy hablando de que vas a perder tu salvación, pero vas a ser un cristiano intrascendente tal vez, desmotivado, desinteresado. Cuando Ciro el persa dio la orden de que los judíos podrían volver a su pueblo, un montón de ellos decidieron quedarse en Babilonia, porque se habían acomodado allí. Muchos de ellos ya eran hijos de aquellos que fueron llevados del exilio. Entonces ellos ya nacieron en Babilonia. Ellos hicieron su vida, la mayoría de ellos hicieron su vida ahí. Pero cuando Dios habló y Ciro dice, ustedes pueden volver a su nación para reconstruir su templo, 50,000 judíos dijeron, nosotros sí vamos a ir. Miles decidieron quedarse en Babilonia, porque se habían acomodado allí a lo largo de los 70 años de cautiverio. Pero estos 50,000 judíos quisieron regresar, y se dice que recorrieron más o menos 1,000 kilómetros. Estaba mirando el mapa desde Babilonia hasta Jerusalén, y más o menos recorrieron 1,000 kilómetros en aquellos días desde Babilonia a Jerusalén, porque estos querían hacer la voluntad de Dios. Estos hombres y mujeres tomaron una decisión de dejar toda una vida hecha en Babilonia. Imagínense, toda esta gente que salieron de Babilonia ya habían dejado casas, habían dejado familias. No les interesaba, ellos querían volver a Jerusalén, ellos querían hacer la voluntad de Dios y no les importaba el precio que tenían que pagar. 1,000 kilómetros de recorrido. Y yo me estaba preguntando estos días, ¿cuántos kilómetros nosotros debemos ir para adorar a Dios? En el nuevo pacto no tenemos ningún lugar específico. Pero a veces nuestro problema es la distancia espiritual, no la geográfica. A veces espiritualmente estamos lejos, no geográficamente. Por eso es que una persona que puede ser que esté ahí enfrente nomás, a 30 metros de un culto, y no viene, porque el problema no es geográfico, el problema es espiritual. Está lejos de Dios. Estos querían hacer la voluntad de estos hombres y mujeres, tomaron la decisión
para irse a vivir en una ciudad que estaba destruida. Ellos sabían que Jerusalén estaba en ruinas. Ellos estaban bien en Babilonia, pero ellos querían hacer la voluntad de Dios. Dice el libro de Esdras, vamos a volver ahí, capítulo 2, verso 68. ¿Qué fue lo primero que hicieron en llegar a Jerusalén? ¿Qué hicieron estos 50.000 judíos? Lo primero que hicieron, dice que fueron y dieron una ofrenda voluntaria para la reconstrucción del templo. Dice 61.000 monedas de oro, 5.000 libras de plata, unos 3.000 kilos de plata, y 100 túnicas sacerdotales. Pero si esto no te sorprende mucho, te voy a traducir en lenguaje actual. Estos 50.000 judíos acababan de llegar de un viaje de 1.000 kilómetros. Y lo primero que hacen es recoger una pequeña ofrenda de más o menos 25 millones de dólares en nuestra moneda actual. Pequeña ofrenda. 3 toneladas de plata, un montón de túnicas sacerdotales. Hermanos, vean el punto. En ese momento, la gloria de Dios estaba por encima de sus propios intereses. ¿Pueden ver eso? En ese momento a ellos no les interesaba nada. La gloria de Dios, el propósito por el cual llegaron de Babilonia, ese era primero. Pero algo pasó durante esos 16 años. Que el fuego se apagó. La pasión de Dios o por Dios se apagó. Ya no podían decir como Isaías: tu nombre y tu memoria son el anhelo de mi alma. Y yo dije estos días: Anastasio, ¿y tú puedes decir lo mismo? Tú puedes decir lo mismo: tu nombre y tu memoria son el anhelo de mi alma. Ellos habían olvidado, hermanos, el motivo por el cual volvieron a Jerusalén. ¿Por qué es que el Salmo 103 nos llama a no olvidarnos de las bendiciones de Dios? No olvides ninguno de sus beneficios. El problema del olvido es un problema en nosotros. Nosotros nos olvidamos demasiado rápido para cuál o para qué cosa fuimos salvados. En el 2.9, en el libro de Ageo, voy a hacer un pequeño comentario para que podamos conectar el pasado con el presente, y dice así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Esta profecía se ha ido cumpliendo gradualmente en etapas. El primer cumplimiento ocurrió cuando Dios, el Hijo, se hizo carne en la persona de Jesús. Cuando ahí en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 2, Jesús se discute con unos judíos y les dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dijeron: 46 años nos llevó para hacer ese templo y tú dices que vas a reconstruirlo en 3 días. Y en ese mismo capítulo, Juan aclara en su comentario: mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Se acuerdan del versículo? La gloria postrera de este templo será mayor. En otra ocasión Jesús les dijo: uno mayor que el templo está aquí, a los fariseos también. Hermanos y amigos, para ir terminando, yo sé que hemos visto varios versículos, pero vamos a ir resumiendo. Nosotros ya no tenemos templo donde Dios habita, así corporalmente. Cristo es el templo donde hoy podemos encontrarnos con Dios. ¿Quieres encontrarte con Dios? O sea, la humanidad quiere encontrarse con Dios. Puede hacerlo en Cristo.
Así como los judíos podían encontrarle a Dios en el templo físico de Jerusalén, cualquier persona hoy puede encontrar a Dios en Cristo. Por eso Ageo dice: la gloria postrera de esta casa será mayor, porque no hay nada más glorioso que nuestro Salvador, hermanos. Y esto no queda allí. Acuérdense que nosotros estamos unidos a Cristo. Cada cristiano salvo está unido a Cristo. Y como estamos unidos nosotros a Cristo, la iglesia es el templo espiritual donde Él se manifiesta. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia nos reunamos, porque Él está en ese templo. Y Pablo dice en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es la casa del Dios viviente. Nosotros somos la casa del Dios viviente, hermanos. Cada uno de nosotros individualmente es el templo del Espíritu Santo, dice Pablo en 1 Corintios 6:19. Y cuando nos congregamos todos juntos en el día del Señor, mostramos visiblemente la morada del Espíritu Santo. Nosotros acá ahora estamos mostrando la morada del Espíritu Santo. Nos hemos reunido como iglesia. Él está presente en su templo. Amén. ¿Lo creen? ¿Lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia. La iglesia es la casa del Dios viviente. Finalmente, la profecía de Ageo tendrá su clímax, su cumplimiento total cuando estemos en la presencia misma de Dios. En la presencia misma del templo viviente, adorándolo por la eternidad. Mis hermanos, esta motivación debe dominar nuestra mente y nuestro corazón, para que no caigamos en la apatía, no caigamos en esa desmotivación, en ese desánimo. Mi cuerpo, mi iglesia local, es el templo del Espíritu Santo, del Dios del universo. Para esto fuimos redimidos, hermanos. Para esto fuimos comprados, no para vivir como se nos dé la gana. Tenemos que ocuparnos de la casa de Dios. Tenemos que ocuparnos de su presencia en nuestra vida, de su iglesia, de las piedras vivas que somos cada uno de nosotros, cada creyente. Y como conclusión, mi llamado para todos en esta mañana es el mismo que Ageo hizo para los judíos. Hermanos, consideren, mediten, reflexionen sobre sus caminos. Pero no me gustaría que al cruzar esa puerta ya nos hemos olvidado de todo lo que hemos escuchado, y por eso quiero volver a repetir. El mismo mensaje que Ageo hizo para los judíos es el mensaje para nosotros. Consideren, mediten, reflexionen sobre sus caminos. ¿Qué tan real es Dios en nosotros, en nuestra vida? ¿Qué tan precioso, qué tan adorable, qué tan prioritario sigue siendo Dios en nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestro trabajo? ¿Todavía nos asombra que Dios nos haya escogido? ¿Con cuánta expectativa venimos los domingos para reencontrarnos con Él? Hermanos, yo sé que a veces hay cosas que no nos gustan en la iglesia, no nos gustan del predicador, del que trae el mensaje, pero no venimos a verle al predicador, no venimos en una actividad humana, sino venimos a encontrarnos con el Señor. Entonces, nuestra expectativa los domingos tiene que estar apuntando a la realidad de que vamos a ir a encontrarnos con el Dios perfecto.
que se manifiesta a través de mensajes imperfectos, de hombres imperfectos. Debemos volver a asombrarnos de la realidad de la salvación. Hermanos, soy salvo. Dios me salvó. Ese es mi mayor tesoro. No tengo otra motivación mayor que esa. ¿Cuántos de los cristianos, de los que estamos aquí por lo menos, hemos perdido el gozo de la salvación? ¿Y cuántos de los que estamos aquí estamos viviendo en automático? Porque ya nos aprendimos cómo vivir la vida cristiana, entonces como que estamos en automático. Cantamos en automático, ofrendamos, tenemos un vocabulario cristiano. Si estas gloriosas verdades tan extraordinarias se volvieron comunes para nosotros, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que considerar, meditar, reflexionar, pedirle a Dios que restaure nuestra pasión por su gloria. El Salmo 39:3 dice algo extraordinario. Escuchen, y con esto quiero terminar. Ardía mi corazón dentro de mí, mientras meditaba se encendió el fuego. Ardía mi corazón dentro de mí, mientras meditaba se encendió el fuego. ¿Cómo quieres que se encienda el fuego si no nos exponemos a la meditación de su palabra? No se va a prender el fuego si no hacemos eso. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Y como yo no soy Dios y no sé el corazón de los que están aquí, si tú estás todavía sin Cristo, no desprecies la invitación que Él te está haciendo para que vengas a ser parte de su iglesia, parte de su cuerpo. Arrepiéntete, confiesa tus pecados y síguele en la comunión de su iglesia. Arrepiéntete, confiesa su nombre y te garantizo por la autoridad de la palabra de Dios que hoy mismo Él perdonará todos tus pecados. Ese es el llamado que hago a aquellos que tal vez están sin Cristo todavía. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por este mensaje que hemos encontrado, que hemos escuchado, analizado en el libro de Ageo. Ayúdanos, Señor, a escuchar estas advertencias, estas profecías. Ayúdanos a tomarlo personal. Ayúdanos a meditar sobre nuestros caminos. Ayúdanos a revisar nuestras prioridades, a acomodar nuestras prioridades, Señor. Danos la capacidad, danos la iluminación, danos la valentía de ordenar nuestras prioridades si encontramos desordenadas. Te damos gracias y bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.